Vamos a conversar y profundizar en los datos de esta encuesta. ¿En dónde están las razones de la disminución tan importante de la pobreza en Chile? Para ver además si son razones que se pueden sostener en el tiempo o si tienen que ver, por ejemplo, con algunas ayudas que dio el Estado para la pandemia. Lo conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación para la Pobreza, una institución importante en Chile, además integrada en su directorio y equipo principal por destacadas personalidades del mundo de la investigación, de la economía, también de la sociedad civil. Catalina Litín, directora ejecutiva de esta fundación, muchas gracias por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias, Lucía, por esta invitación. Muchas gracias, Catalina, a usted, para que nos cuente en detalle algo que también puede servir de ejemplo no solamente para este y los próximos gobiernos que vengan respecto de cómo poner el foco en aquellas medidas que reducen drásticamente la pobreza, como ha sido el porcentaje que hemos visto ahora, sino que también para compartirlo con el resto de Latinoamérica, que sabemos está atravesando una situación difícil, sobre todo post pandemia. ¿Cuáles son las razones a las que se le atribuye este descenso? Si usted nos puede marcar además en los periodos de tiempo, que eso también es importante y por eso cubre distintos gobiernos. Bueno, la verdad es que esta encuesta se toma entre los meses de noviembre del año 2022 y los 2 primeros días de febrero del año 2023. Es una foto de ese momento, entonces tenemos que analizar todos estos datos mirando lo que sucedía en ese periodo de tiempo en el país. No es un censo, claro, por ponerlo en otros parámetros. Y esta, sin duda, una muy buena noticia porque retomamos la trayectoria a la baja en las mediciones de pobreza que caracterizaban o que venían caracterizando nuestras décadas de democracia hasta aquí y que se rompió dramáticamente con la pandemia, ¿cierto? Donde perdimos 2 millones de empleos y eso hizo que la pobreza definitivamente subiera en cifras bien importantes. Bueno, con los esfuerzos no solo de los gobiernos de turno, de la sociedad civil, también de los sectores privados que aportan en distintos proyectos en comunidades que vienen en situación de pobreza, hay una cierta acumulación que hoy también nos permite explicar el descenso de estas cifras. Pero en definitiva hay, por una parte, una batería importante de ayudas del Estado que aumentan de manera bien importante en el marco de la pandemia. Todas las transferencias directas a las familias se mantienen con otras características, apuntando a otros problemas. Recordemos que teníamos un proceso inflacionario en su máxima expresión en el año 2022 y, sin embargo, el empleo aumentó sustancialmente, se recuperó muy rápidamente. Había mucha actividad económica, el consumo recién empieza a bajar en el 2023, pero en el 2022 todavía la actividad económica estaba fuerte, había un crecimiento del 15%. Todas esas cosas juegan y contrarrestan, ¿verdad?, el proceso inflacionario que nos hacía prever que incluso la pobreza podía subir o mantenerse en los niveles en los que estaba, o incluso subir un poco. Claramente fueron más positivos los efectos de todas estas cuestiones que le estoy señalando, que hacen y pueden explicar esta baja sustantiva. Sí, nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica y es bien importante que contextualicemos las medidas, porque no en todos los países hablar de las transferencias, por ejemplo, directas de los gobiernos, tienen el mismo impacto en el largo tiempo, porque algunas son sin responsabilidad fiscal. En ese sentido hay que hablar que aquí hay un efecto específico de la pandemia, que una vez pasada la pandemia y que produce el efecto inflacionario, ¿no es cierto?, se empieza a focalizar, como usted decía. Continúan ayudas del Estado, pero de otra manera, más focalizadas en algunos grupos. Y en paralelo se levanta también desde el sector público y privado la recuperación de la economía a través de la creación de nuevos empleos. Hay un trabajo ahí importante por decir los bonos o las transferencias van a ser focalizadas, pero lo más importante es aquello que da sustento en el tiempo, que es encontrar trabajo. Y eso es bien relevante porque ese es el esfuerzo común además que se hace desde el mundo público y el privado, y como usted decía, que genera un crecimiento económico bastante alto de recuperación de la pandemia, que luego también al mismo tiempo empieza a ser frenado producto de la inflación que se
genera, ¿no es cierto?, por la cantidad de circulante, a través de las tasas del Banco Central, que es algo que hemos hablado también que debería empezar a bajar, porque empieza también a generar otro efecto, que el enfriamiento puede ser mucho, y lo importante es cómo se mide cada uno de esos factores con detalles tan importantes. Ahora, algo que le quería preguntar y también compartir con Latinoamérica tiene que ver con cómo se mide la pobreza, porque eso también es importante. Hasta no muchos años en Chile, la pobreza se medía de una manera y hoy se incorporan nuevos elementos también que nos permiten entender la situación de la pobreza de una manera más completa, más compleja. Además, entonces cuando estamos hablando de la disminución de la pobreza en Chile, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por una parte, de esta cifra sintética de pobreza por ingreso, en donde distintas variables permiten llegar al 6,5 que nos presentó la CACEN ayer, y que tiene que ver justamente con eso, con los ingresos que recibe un hogar, ¿cierto? Pero lo interesante es que nosotros fuimos capaces de mejorar nuestro sistema de medición, nuestro sistema oficial de medición de la pobreza, incorporando la medición multidimensional con un comité de expertos en el 2011. Y este es un paso muy significativo porque la pobreza es multidimensional. ¿Qué significa eso? Significa que no tiene o no se supera únicamente con tener más o menos recursos materiales, sino también con aquellas carencias o oportunidades en distintas dimensiones del desarrollo humano. En este caso, Chile eligió 5 dimensiones: vivienda, salud, educación, entorno y redes, trabajo. Y en esas 5 dimensiones estableció 3 o 4 subdimensiones por cada una de ellas que permiten ver cómo estamos viviendo los chilenos y chilenas. Y cuando superamos carencias en varios de estos aspectos, somos considerados en pobreza multidimensional. ¿Y por qué es importante? Porque aquí está la calidad de vida de las personas. Son instrumentos que todavía tienen la oportunidad de mejorar y de enriquecerse, porque la pobreza es un fenómeno dinámico, no siempre responde a las mismas manifestaciones, y los instrumentos tienen que tener la capacidad de irse adaptando. Nosotros teníamos, por ejemplo, una línea de pobreza muy poco exigente en su valor, claro, antes de que la cambiáramos. Bueno, fue este comité de expertos el que hizo que esa línea subiera de manera importante, sigue siendo ajustada, pero va mejorando. Es importante lo que usted señala, porque muchas veces también los sistemas para medir vienen de las instituciones cuando no hay tampoco un consenso entre la independencia que tienen que tener las instituciones. Finalmente se pueden hacer cifras solo para cubrir, para entregar cifras mejores y no estar resolviendo, ni entendiendo, ni enfocándonos realmente en cuál es la realidad del país. Entonces, cuando usted nos habla de cómo se han mejorado estos instrumentos, pero que tienen por mejorar, es un paso muy significativo también, y es un reconocimiento muy significativo que se hace desde instituciones en las que colabora el sector público, el mundo privado, la sociedad civil y la academia. Eso es muy relevante para ir mejorando lo que usted ha llamado la pobreza multidimensional que mide ahora la CACEM, aunque ayer en particular se concentra en lo que tiene que ver con el ingreso en esta información que nos entrega. Pero el presidente, Catalina, nos dice no hay que conformarse, y quisiera ahora que nos concentráramos en aquellos grupos con los que todavía no hay buenos resultados. Si usted nos pudiera dar una categorización respecto de dónde están. Efectivamente, nunca, por muy buenas que sean las cifras, detrás de estas cifras uno tiene que tiene que saber que hay millones de personas. Cuando hay millones de personas o cuando hay una persona, hay un país entero que debe volcarse a atender esas urgencias, esas necesidades de quienes lo están pasando peor. Claro. En este caso, la pobreza siempre ha tenido rostro de mujer en mayor medida que de los hombres. Si bien en esta medición vemos que esas brechas se han ido acortando, las mujeres siguen siendo quienes más sufren la pobreza. Los niños y los jóvenes es un grupo importante, porque las familias que vienen en pobreza en general tienen más hijos que las familias no pobres. Y además son hogares, en Chile muchos de esos hogares también son hogares monoparentales dirigidos por jefaturas mujeres que ganan menos ingresos y que además tienen que distribuirle a los hijos
e hijas y efectivamente sin apoyo. Y en este caso la encuesta entrega alarmantes datos sobre la población migrante, donde la pobreza multidimensional sube fuertemente en la zona norte del país, y vemos que las diferencias entre las personas nacidas en Chile y las nacidas fuera de Chile se dispara en términos de afectación de pobreza. Y por último, no puedo dejar de nombrar la ruralidad, porque la pobreza en la ruralidad sigue siendo históricamente más alta que en las zonas urbanas. Y Chile es un país con un territorio rural enorme. Nosotros trabajamos en la zona rural, entonces es importante también pensar en medidas que vayan a los grupos de personas que viven en esos territorios. Perfecto, además hablábamos también no solamente de las brechas, por ejemplo, que tienen de acceso a caminos pavimentados de la Araucanía, lo hemos hablado tantas veces a propósito de los conflictos en esa zona. Estamos hablando también, recién conversábamos sobre qué ha significado para las personas que se dedican a la agricultura, a propósito de la ruralidad, los fenómenos climáticos extremos. Todas esas cosas son importantes porque además estamos hablando de cómo construimos sociedades con más paz social, y eso es fundamental, fundamental. Así que muchas gracias, Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación para la Pobreza, por hacernos una bajada más completa de lo que ha significado esta positiva cifra que ha entregado ayer el gobierno de Chile, pero que es en torno a la CACEN, esta encuesta que hacen en conjunto los Ministerios de Desarrollo Social con la Universidad de Chile, y que habla de la disminución de la pobreza en números importantes por el trabajo consecutivo de gobierno. Así que además hoy los especialistas tienen a mano, saben cuáles son aquellas cosas y que nos puede ayudar a hacer entonces de esto algo más sostenible en el tiempo. Que esté muy bien. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted.